Bueno, entonces estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estamos con el doctor Ludwig, que es periodoncista de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y nuestro episodio se llama La verdad sobre la enfermedad periodontal. Vamos a empezar hablando acerca de qué es la periodoncia, qué hace un periodoncista y obviamente sobre la enfermedad periodontal. Doc. Bueno, Adriana, como tú lo dijiste, pues soy periodoncista de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Llevo ya 3 años de experiencia y pues vamos a entrar al fascinante mundo de la periodoncia. Bueno, Doc, vamos a explicarle a los pacientes y las personas, los colegas también que nos están viendo, con conceptos básicos que los pacientes nos puedan entender, pues, ¿qué hace un periodoncista? ¿Cuál es tu campo? Básicamente, para que me entiendan, el periodoncista es el especialista en la rama de la odontología que se encarga de la encía y del hueso, tejidos de soporte del diente, básicamente. Correcto, entonces, sabiendo ya cuál es el campo de la periodoncia, definamos qué es la enfermedad periodontal. ¿Cuáles son sus características? Bueno, la enfermedad periodontal básicamente es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción de los tejidos de soporte del diente. Ella empieza con una inflamación en la encía que se conoce gingivitis. El paciente no la trata, le siguen sangrando las encías, se descuida y cuando quiera ver ya esa enfermedad avanzó y destruyó el tejido de soporte, o sea, hueso, se come hueso. Es una enfermedad silenciosa porque no duele. Ok, bueno, y esos pacientes que nos están viendo, que ellos mismos puedan analizarse, revisarse y pues no autodiagnosticarse porque no puede, pero sí buscar signos que puedan alarmarlo, como que es evidente en un paciente que tiene enfermedad periodontal. Bueno, Adriana, mira, el signo más evidente y más fácil, si tú te cepillas y sangra la encía, ahí hay una alarma enseguida. Una alarma, sí. Ves a odontología y que te revise. Ok, bueno, entonces, entre otras cosas, también es muy común en los pacientes que tienen enfermedad periodontal. Yo creo que todos conocemos a alguien que en alguna vez le hemos sentido un mal aliento en la boca, un olor muy fuerte en la boca. Ese paciente que tiene ese aliento tan poderoso es un paciente que tiene una enfermedad periodontal. Además de eso, también es frecuente en estos pacientes que tienen enfermedad periodontal movilidad. Hay pacientes adultos que pues, a mi consulta me han llegado. Hace poco tuve una paciente que me dice que se quería poner una prótesis porque resulta que los dientes se le caen solos. O sea, uno enseguida se le activa y dice, esta paciente tiene una enfermedad periodontal severa. Efectivamente, le mandé una radiografía y cuando vino, había una pérdida ósea súper grande, había movilidad. Y a veces uno trata de explicarle a los pacientes que es un proceso que hay que tratar antes de colocar una prótesis, porque un paciente con los dientes móviles, colocarle una prótesis es un atestado, literal. Lamentablemente a la consulta siempre me llegan ya tarde, cuando ya hay una movilidad que uno no puede hacer nada. Sí, por eso siempre hay que llegar al odontólogo cada 6 meses, por lo menos. Y ahí uno se da cuenta de las patologías que puede tener el paciente y actuar a tiempo. Exacto, hay que tomar conciencia de que crear esa cultura en las personas, en los pacientes, que cada 6 meses hay que acudir al odontólogo. O sea, no es capricho, no es porque nosotros queramos tener la agenda llena. Claro que sí, también. Pero también es importante que te chequees, así como te chequeas cualquier parte del cuerpo. Ven a consulta, hay que revisar las encías, hay que revisar los huesos y todo eso. ¿Listo? Así es. Otra cosa también que a veces es como difícil que los pacientes crean o comprendan, que la enfermedad periodontal o la enfermedad en las encías y los huesos de la boca se relacionan con otras enfermedades sistémicas. Efectivamente, sí, hay mucha relación de la enfermedad periodontal. Hay muchos artículos científicos que ya están en la literatura que evidencian la relación de la enfermedad periodontal con enfermedades sistémicas como la diabetes, hipertensión, endocarditis bacteriana, por ejemplo, que es la que más famosa está. Tenemos la artritis reumatoidea. Ahora hay unos estudios recientes sobre la relación de la enfermedad periodontal con el Alzheimer. Sí, y sabes también que he visto que las pacientes que durante el embarazo presentan algún tipo de enfermedad periodontal está relacionado con el bajo peso de los niños al nacer. Porque también recordemos que en el embarazo pues
hay aumento de hormonas como la progesterona y que estos causan gingivitis y algunas alteraciones en las encías de las embarazadas. Hay casos hipotéticos, ¿vale? Digamos que cuando hay un embarazo hay cambios hormonales, ¿sí? Que básicamente si la paciente no tiene una buena higiene, eso va a favorecer mucho más a esos cambios hormonales y que se produzca inflamación. Pero no quiere decir que porque estés embarazada vas a perder calcio, tal. Eso son un mito. Esto no es así. O sea, no se descalcifica. No, eso es falso. Si no te cepillas los dientes y saliste embarazada, obvio que los cambios hormonales van a producir que esa enfermedad sea más rápida. Entonces el paciente, no, que desde que me embaracé, perdí los dientes, las encías se me inflamaron, se me aflojaron. No te cepillaste bien. O sea, que por cada hijo que tienen, pierden un diente. O sea, que si tienes... Ese es falso. Totalmente. Eso es falso. Eso no está... Porque eso es muy común, ¿sí? Eso, yo creo que yo escucho miles de veces en mi consulta particular, donde voy, siempre me salen con eso. Sí, pero a veces es como complicado uno hacerle entender al paciente que eso es mentira porque son creencias que vienen ya arraigadas en la cultura y una como que, bueno, ya deja así, no te preocupes, que lo que tú dices, eso es. Lo que tú dices, eso es. Pero no, eso es totalmente falso. O sea, si ya tú vienes con una mala higiene, estás embarazada, obvio que los cambios hormonales siempre hay cambios hormonales que producen inflamación y todo eso. Y si tienes cálculo, no asistes al odontólogo, eso va a aumentar mucho más la enfermedad periodontal. Bueno, ¿y qué tan cierto es que la periodoncia o la enfermedad periodontal solo se da en pacientes mayores, en ancianos? Falso. Fíjate que me llegó un muchacho hace 3 semanas con enfermedad periodontal, un muchacho de 15 años. Ya estoy viendo un muchacho de 15, 20 años con enfermedad periodontal. ¿Y por qué? Porque no se cepillan. Y me llegan a consulta lamentablemente ya tarde, donde ya hay movilidad. Fíjate que a mí también me llegó un caso, un paciente que nos consultó acá por ortodoncia, un pelado como de 17 años. Y viene por ortodoncia porque venía con los dientes en forma de abanico hacia afuera. Y tú dices, listo, vamos por la ortodoncia, pero te tienes que tomar tus exámenes radiográficos y tal. Se toma su radiografía y resulta que la malposición que tienen los dientes o los dientes hacia afuera está relacionado con una enfermedad periodontal agresiva. Era un pelado de 17 años. Y uno dice, un pelado de eso, ¿cómo va a tener una enfermedad de esta que de pronto es tan agresiva? Claro, así es. Y la mayoría de los muchachos hoy fuman. Y eso también es un factor modificador de la periodontitis. Y vas a ver esos muchachos o esos pacientes cuando toman la radiografía con pérdida ósea severa. Y es por el tigadorillo. Los vapeadores, eso. Correcto, todo eso influye porque es lo mismo y hasta peor. Y los ves con movilidad dental, cálculo dental. Y me preguntas, ¿fumas? Sí, fumo. Y todo eso influye en la enfermedad periodontal y que acelere mucho más y pierda huesos y los dientes se pierden. Bueno, pero entonces, o sea, no tampoco ahora todo el que tenga enfermedad periodontal va a perder los dientes. No. Si llega a tiempo, uno puede hacer ya un tratamiento que... Hay varios tratamientos que sean el más básico, alisado a campo cerrado, es una limpieza profunda. Ya cuando está un poquito avanzada, que ya ha perdido algo de hueso, pero se puede recuperar el diente, se hace una cirugía que es campo abierto, se hace una regeneración, hay solución. El problema es que haya llegado muy tarde y ahí sí toca sacar los dientes, una prótesis o los implantes. Exacto. Y esos pacientes que han sido sometidos a procesos quirúrgicos por enfermedad periodontal, es decir, que hayan perdido los dientes por mala higiene, ¿cuál es el pronóstico que tú ves si necesita implantes? Porque yo he escuchado que el paciente que tiene enfermedad periodontal tiene un pronóstico reservado con la parte de implante porque no sé si quedan bacterias que quedan por ahí o cómo es eso. Básicamente, si ya el paciente pierde los dientes, se hace una buena cirugía donde se retira todos los factores contaminantes, las bacterias y todo eso. El paciente va para un proceso de implante que le da la educación en motivación, higiene oral y técnicas de cepillar. Eso es lo básico. Y el paciente cumple con todas esas normas, cepillado, ya dental. Puede que los implantes le demoren toda la vida, porque los implantes también se enferman. La periimplantitis, si no tienes una buena higiene, no te pongas implantes. Quédate así. Es el mejor consejo que yo doy. No inventes con implantes porque los implantes se enferman mucho más rápido que los dientes.
O sea que básicamente todo, la base de una buena salud bucal es el correcto. Correcto. Yo puedo hacer la mejor cirugía, la mejor limpieza, pero si el paciente no acata las recomendaciones en cepillado, sea dental, de venir a la consulta cada 3 meses, cada 6 meses, no estamos haciendo nada. Todo está en la motivación, en el cepillado. Eso es lo más básico, cepillarte los dientes en la mañana, en la tarde y en la noche, que es más importante. Okay, Si no, no hacemos nada. Sí, esto sí, porque a veces uno, como tú dices, pone uno el mejor esfuerzo, uno como profesional, y el paciente no responde a eso, porque siempre hay indicaciones y hay pacientes que no son... Eso pasa cuando me llega el paciente con enfermedad periodontal que tiene solución. Digamos un caso, una periodontitis estadio 1, la más básica, la más sencilla que uno puede tratar. Le hace uno el campo cerrado, le quita el cálculo, deja los dientes 1A, la encía cicatriza bonito, se pierde. Me llegan como a los 8 días, bien, desinflamaste, el mes bien, súper bien. Cuando ya están bien, se pierde. Llegan al año, doctor, otra vez volví, claro. Si no vienen a los controles, no, que yo sí me cepillo, no te estás cepillando bien. Uno tiene que mostrarle al paciente con el espejo cómo se va a cepillar, o sea, todo eso, lo básico, para que pueda tener un autocuidado de su salud oral. Bueno, ahora que tú dices eso de cepillado, se me viene a la cabeza siempre una pregunta que a veces los pacientes hacen, y es bueno que quede aquí en evidencia y quede grabado. Sería perfecto. El orden del uso de los aditamentos de aseo, porque hay pacientes que preguntan, primero me cepillo o después me paso la seda, o primero la seda y después cepillo. ¿El orden afecta algo o...? No, eso ya como tú quieras. Lo importante es que hagas una buena limpieza. Pero sí, como hago yo, personalmente, yo le digo a mis pacientes, primero utiliza la seda. Utiliza la seda y después que cepille. Pero el que lo hace de manera inversa no le afecta. No afecta. Después si hace, se le juega a lo último. Ya. El orden de los factores. No influye. Que te cepilles bien, que hagas las cosas bien como debe ser. Por lo menos en el cepillado tiene que ser por lo menos ni más ni menos de 4 minutos. O sea, debe ser bien. No llegar, me voy para atrás, y me voy. Me escupen ahí y ya terminé. Tiene que tener un orden el cepillado. Bueno, un orden. Bueno, Doc, y aquí una preguntita ya para cerrar. ¿Qué ha sido lo más extraño que te ha llegado a una consulta? El caso más raro que tú dices, Dios mío, yo no puedo creer lo que estoy viendo. De periodoncia. A veces los pacientes, bueno, el cálculo crece mucho y es como color blanco, o sea, y el paciente lo confunde con un diente. Como si fuera parte de él. Sí. Me llevó a una clínica de aquí donde yo trabajo. Ajá. Un paciente con una muralla de cálculos en los dientes inferiores. Llegó para una limpieza. Yo le retiro el cálculo. Cuando termino, el paciente estaba de mal humor porque sentía que no hablaba bien, porque estaba acostumbrado a que la lengua le raspara y que sentía fresco y que sentía que los dientes se le movían. Y claro, si el cálculo dental te destruyó todo el tejido de soporte, la encía bajó, los dientes se le movían, entonces lo que te mantenía a ti los dientes era el cálculo que estaba ahí. Sí. Y eso es perjudicial, o sea, al contrario, te hice un favor. Sí pasa. Es una locura, creen. Sí, porque a mí también me ha pasado después que se hacen limpieza a los pacientes. Doctora, fue que usted me rompió, me partió el diente. Por eso hay que mostrarle con cámara. Hoy en día, gracias a Dios, existe la tecnología. Cámaras intraorales o una foto del cálculo. Explicar al paciente, mira, esto es así, por esto, te va a destruir todos los dientes, te va a destruir todo el hueso. Este cálculo es perjudicial, eso no son dientes. Eso es saliva falsificada, bacterias que hay ahí y que te van a causar a ti un mal. Bueno, sí. Eso, el cálculo es placa Bacteriana, que ya se pone dura. Exacto. Y la placa bacteriana es esa masilla que cuando tú no te cepillas los dientes, te pasas el dedo y en una masita que es como pegajosa. Esa masita es la que uno debe retirar cuando uno se cepilla. Si tú no te cepillas, que esa masita que es blandita se pone dura, parece una roca, una piedra y queda adherida a los dientes, eso se llama cálculo. Eso genera inflamación, mal olor. Entonces por eso hay que ir al odontólogo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí finalizamos este podcast con el Dr. Ludwig. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, van a quedar nuestros teléfonos aquí abajo. Y nos vemos en la próxima.